¿Qué tal, chicos? Vamos a continuar con la sesión 3, que es momento y producto de inercia. Vamos a continuar con la parte de ejercicios. En esta oportunidad vamos a desarrollar este ejercicio, que dice que este es un triángulo isósceles, ¿cierto? Que tiene como ángulo A o B 120 grados y que C es su centroide. ¿Y qué nos está pidiendo? Nos está pidiendo los momentos de inercia y los productos respecto al eje UV, respecto al eje X e Y y respecto al eje X e Y, pero de su centroide. ¿Cierto? Entonces, algo que podemos notar acá desde la figura es que el eje U, si se dan cuenta, pasa por el centroide, lo que significa que está partiendo y por la mitad al segmento AB. Y como este es un triángulo isósceles, forma 90 grados. Y ahora, también al ángulo AOB lo divide en partes iguales, lo que significa que por acá tendremos 60 grados. Que lo vamos a trabajar con radianes, ¿ok? De acá en adelante vamos a trabajar en radianes, pero solamente para hallar los lados. Si esto es 6, acá vendrá a ser 3, vendrá a ser 3 raíz de 3. Y acá será 3, al ser un triángulo rectángulo, ¿cierto? Entonces, bien, eso es lo que podemos rescatar de esta figura. Y ahora vamos a empezar con lo primero que nos están pidiendo, que son los momentos respecto a los ejes U y V, ¿cierto? Entonces, se nos va a hacer más sencillo trabajarlo girando los ejes. Porque si los trabajo así, es un poco difícil a nuestra vista, porque no estamos acostumbrados a trabajar de esa manera. Así es que vamos a hacerlo así. Hemos girado la figura y tenemos que empezar a hallar los momentos. Así es que lo vamos a hacer por partes. Vamos a hallar primero del sector circular y luego del triángulo. Ok, tenemos acá el sector circular y para esto también hay una fórmula. Tenemos que trabajar con figuras conocidas. De este sector circular yo sé su momento de inercia respecto al eje U y respecto al eje V por fórmula. Y esas son las de acá. Estas son las fórmulas que no necesito hallarlas, simplemente necesito reemplazar. Ahora, este alfa no es todo el ángulo, es solamente la mitad, 60 grados. Pero como les dije hace rato, vamos a trabajar en radianes, será pi tercios. ¿Ok? Entonces, empezamos a reemplazar. Radio 2, el alfa pi tercios, y eso nos va a dar que el momento de inercia respecto al eje U es 2,457 centímetros a la cuarta. Igualmente, para el momento respecto al eje V, reemplazamos y tenemos los dos momentos, ¿cierto? Ahora vamos a hallar vamos a hallar los momentos del triángulo respecto a los ejes U y V. Pero, miren, yo les dije que teníamos que trabajar con figuras conocidas y todo el triángulo no es una figura conocida con estos ejes. Es conocido esto, la mitad. Entonces, al ser el eje U un eje de simetría, yo puedo tomar solamente la mitad, esta parte de acá, y multiplicarla por 2. Porque también el momento de inercia siempre va a ser positivo. El producto de inercia no. El producto de inercia, como ya lo saben, me imagino por la parte de teoría, es positivo cuando se encuentra la figura en esta región. ¿Por qué? Porque tienen el eje U positivo en el eje V positivo. Pero para esta figura de acá es negativo. ¿Por qué? Porque en el eje U positivo y en el eje V negativo. Bien, entonces vamos a continuar con esa parte. Y algo que me olvidaba mencionar es que el producto de inercia
para el sector circular es 0. ¿Por qué? Por lo mismo que les estaba comentando, ¿cierto? Igualmente el eje U es eje de simetría, arriba el producto de inercia sería positivo, aquí negativo, entonces sería 0, al ser los dos iguales. Bien, entonces yo voy a trabajar solamente con un triángulo así. Y también, si nosotros empezamos a buscar en nuestras hojas de nuestras fórmulas de momento de inercia de figuras conocidas, es difícil que encontremos el triángulo así. Casi siempre lo vamos a encontrar así. Perdón, así no. Lo vamos a encontrar así. Así es. Así. Entonces, tampoco podemos depender de eso, ¿cierto? Vamos a trabajar respecto a su centroide. Así es que vamos a agarrar las fórmulas que son conocidas, obviamente, y vamos a empezar a reemplazar. La base para esto es 3, la altura 3 raíz de 3 al cubo sobre 36. Y vamos a trabajar con el teorema de Steiner. A mí lo que me interesa es el momento respecto al eje U, pero ese momento va a ser igual al momento de inercia respecto al eje U de su centroide, más el área de esta figura, por la distancia 1 al cuadrado. Ahora, ustedes saben también que esta distancia 1 siempre para los triángulos es la tercera parte de la altura, o sea que esto es raíz de 3. Y si acá es todo es 3, ¿esto cuánto es? Esto es 1. Entonces el D2, ¿cuánto valdría? Valdría 2. Entonces con esos valores vamos a trabajar. Reemplazamos en el momento que hayamos acá, más el área que sería base por altura sobre 2, 9 raíz de 3 sobre 2, por la primera distancia que es raíz de 3 al cuadrado. De esa manera hallamos el momento de inercia respecto al eje U, que es 35,074 centímetros a la cuarta. Y hallamos ahora el momento de inercia respecto al eje V de su centroide. Fórmula conocida, datos conocidos, reemplazamos otra vez con el teorema de Steiner y hallamos el momento de inercia que sería 35,074 nuevamente. Ahora, el producto de inercia desde respecto a los ejes de su centroide no es 0. Tiene esta fórmula. Podemos reemplazarla si gustamos para comprobar. Y vamos a darnos cuenta que sale 30,375. ¿Ok? Ahora sí vamos a hallar el momento de inercia de toda la figura respecto a los ejes U y V. Esa es la figura que estamos trabajando, ¿cierto? Entonces, el momento respecto al eje U será 2 veces el momento de inercia que hallamos acá, porque recuerda que solo hemos hallado la mitad, menos la del sector circular, porque ese es un espacio vacío. Hallamos eso acá. Igualmente para el momento respecto al eje V, será 2 por 35,074 menos 5,921. Y eso nos da 64,227. El producto de inercia será 30,375, acá positivo, pero para este espacio de acá era negativo, ¿cierto? Lo colocamos negativo, del sector circular era 0 y nuevamente nos tiene que dar 0. Entonces, podemos decir que la respuesta para la primera parte ya la tenemos, ¿cierto? Entonces vamos a continuar con lo que nos pedía en la letra B, que era el momento de inercia respecto a los ejes X e Y. Pero antes de eso, cuando yo tengo estos datos de acá, este y este, puedo darme cuenta de algo. Si el producto de inercia es 0, significa que para esos ejes los momentos son mínimos y máximos. Entonces, 64,23 es el momento mínimo y 67,69 es el momento máximo.
Con estos datos yo puedo hallar los momentos respecto al eje X y al eje Y sin usar la fórmula, sino de manera gráfica. Pero eso lo vamos a aprender en la siguiente sesión. Se los comento para que cuando vean la siguiente sesión puedan intentar desarrollarlo porque tiene que salir lo mismo. Pero lo que nosotros conocemos ahora, por ahora, es trabajarlo con las fórmulas, ¿cierto? Con las fórmulas de rotación. Yo tengo mi eje U y mi eje V aquí. Y lo que a mí me interesa saber es cuánto gira mi eje V, cuánto gira para llegar a ser el eje X. ¿Cuánto ha girado? Ha girado 2pi menos, esto era 60, ¿cierto? Menos pi tercios. Eso es lo que ha girado. Ese va a ser mi ángulo de rotación. Entonces la fórmula para este caso será el momento de inercia respecto al eje X será la semisuma de los momentos respecto a U y a V más la semirresta multiplicado por el coseno de 2 veces el ángulo menos el producto de inercia multiplicado por el seno de 2 veces el ángulo. El ángulo está acá, que es 5 pi tercios. Reemplazamos porque todos los valores ya los conocemos. Y también sabemos que el producto es 0, ¿cierto? Eso se va, entonces este término sería 0. Continuamos ahora para hallar el momento respecto al eje Y. Perdón. El momento respecto al eje X sale 65,095 centímetros a la cuarta. Ahora, para el momento respecto al eje Y también hay otra fórmula, que es la de acá, que es similar a la anterior. Solamente que cambia el signo acá y acá. Pero, para no aplicar la fórmula, también tenemos que aprender que la suma, por ejemplo, que la suma del momento respecto al eje V más el momento respecto al eje U va a ser igual a la suma del momento respecto al eje X más el momento respecto al eje Y. Esta fórmula nos va a ayudar mucho porque me va a evitar resolver todo esto de nuevo. Así es que simplemente reemplazo con los datos que ya tengo y con el que acabo de hallar y puedo hallar el momento de inercia respecto al eje Y, que es 66,825 centímetros a la cuarta. Ahora, el producto de inercia respecto al eje XY no va a ser 0. Solamente es 0 cuando los momentos son máximos y mínimos. Y eso se cumplía para el eje U y el eje V. Para acá no va a ser 0. Tenemos que reemplazar el momento respecto a U y al de V, ya lo tenemos. Reemplazamos con seno del ángulo. Pero nuevamente acá el producto es 0, ¿cierto? Este valor es 0. Y tenemos que el producto respecto al eje X e Y es menos 1,498 centímetros a la cuarta. Y está bien, un producto de inercia puede ser positivo o negativo. Así es que estamos bien. Ahora vamos a hallar los momentos de inercia respecto a los ejes que están en su centroide. Entonces vamos a empezar hallando su centro de gravedad. El centroide o las coordenadas del centroide de la figura. Para mí se me va a hacer mucho más sencillo trabajar con esta figura de acá. ¿Por qué? Porque yo sé que en el eje V es 0, ya que el eje U es simétrico, ¿cierto? Ahora yo necesitaría saber cuánto vale OC. Eso es lo que yo necesito saber. Entonces vamos a empezar hallando el área de la figura, que va a ser el área del triángulo menos el área del sector circular. Y eso nos va a dar 11,4. Ahora, el OC será 2 por el lado del triángulo por el área del triángulo menos esta expresión que ven acá es una fórmula. Es la fórmula del centroide del sector circular. O sea, debe ser esta parte de acá más o menos. Y eso es fórmula, pues, ¿no?
2 por el radio, por el seno del ángulo, como saben que es solamente 60 grados, sobre 3 por el ángulo. Por el área, que ya lo tenemos acá, 4 pi-tercios entre el área total. Y eso nos va a dar que OC tiene 2,33 centímetros. Pero yo solamente utilicé esta gráfica, esta figura, para hallar el valor OC. Yo no puedo trabajarlo. Yo necesito descomponer OC en función de X e Y. Entonces, si yo tengo que OC es 2,33, yo puedo, es esto, miren. Yo creo que sí se entiende. Esto es 2,33, ¿sí? Entonces, yo voy a descomponer y hallar estos valores de acá. ¿Por qué yo no puedo hacerlo de frente? Porque recuerda que son ejes paralelos. Steiner se aplica cuando son ejes paralelos. El eje X y el eje Y del centroide son paralelos al eje X y al eje Y. No es paralelo al eje U con el eje V. Entonces, yo solamente usé esa figura para hallar el valor de OC y poder trabajar más fácil y hallar más fácilmente las distancias de los ejes de su centroide con los ejes X e Y. Entonces, acá está esta figura de acá. Esto lo he traído para acá. Bien, entonces descomponemos y tenemos que para este lado es 2,33 coseno de 60, para acá 2,33 seno de 60. Entonces ahora sí podemos aplicar Steiner, ¿cierto? ¿Y qué vamos a tener? Que el momento respecto al eje X será igual al momento respecto al eje X de su centroide, más el área por la distancia 1, que es 2,018 al cuadrado. Entonces reemplazamos y tenemos que el momento de inercia respecto al eje X de su centroide es 18,67 centímetros a la cuarta. Igualmente para el eje Y de su centroide, reemplazamos y hallamos que es 51,35 centímetros a la cuarta. Ahora para el producto de inercia, exactamente lo mismo. Podemos reemplazar el momento de inercia respecto al eje X, y lo habíamos hallado también anteriormente. Reemplazamos y tenemos que es menos 28,3 centímetros a la cuarta. Bueno chicos, eso ha sido todo de mi parte. Espero que me hayan podido entender. En caso de que no haya quedado algo claro, normal podrían dejarlo en los comentarios y lo vamos a responder. Hasta luego.